Hola, yo soy Antonio García Villarán y en este vídeo voy a responder a los haters. Y es que, oye, yo creía que un canal de arte donde voy argumentando las cosas que voy diciendo, mis opiniones y todo, digo, bueno, esto no tendrá haters, o sea, lo que tendrá serán pocas visitas. Los que me seguís en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram, ya veréis que yo me río mucho con los haters. Algunos que me parecen así ya extremos, pues les respondo siempre con una sonrisa, o sea, siempre divirtiéndome con ellos, ¿no? Con lo que me dicen. Y como no todo en este canal va a ser hablar de arte así seriamente y hacer tutoriales, clases, en fin, voy a responder a los haters, así nos reímos un poco también, aunque de todo se aprende, o sea, este vídeo es también para que tomemos todos una lección de esto. Y es que, claro, una persona como yo, que tengo ya 300 años, o sea, ¿cómo puede...? 300 años, o sea... Atención a este hater, que yo creo que es de los mejores, ¿eh? Se llama Especial 2x1. Mira, el nombre está guay. Pero ¿cómo pretendes que la gente te tome en serio con 300 años? O sea, 300 años. Pero si todo el mundo me dice que aparenta 298. Todavía el pelo largo y para rematar tu estúpida barba dividida en dos trenzas. Pero bueno, eres patético. Primero me río, luego me das lástima, luego rabia, luego me vuelvo a reír. Uf, ya ves, ¿eh? Todo un tobogán de emociones. Pareces un hombre trans que decidió comenzar la transición, transición, ya viejo y las hormonas no logran feminizarte del todo. Así que terminaste luciendo como otro viejo maricón. Espérate, otro viejo maricón más. Ja, 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 ja. Al final pone ja, 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 así. ¿Qué quiere que te diga? Que hormonas feminizantes. Bueno, por lo menos creativo esta persona, ¿no? Hombre, no me gusta mucho que tome la palabra maricón como algo, no sé, como un insulto. O sea, estamos en el siglo XXI. O sea, una opción sexual lo dice como un insulto. Yo creo que ya esta persona, no sé si es hombre o mujer, especial 2x1, deberías revisártelo, ¿eh? En fin, yo creo que a esta persona le respondí con un comentario divertido, no lo recuerdo, la verdad, estará por ahí, así que si lo veis, pues nada, ponedlo por aquí en comentarios también. Y seguimos. Este pendejo ridículo, lo de pendejo, ¿eso dónde se dice? ¿En México? Con esa barba de drogadicto, o sea, esto es una barba de drogadicto, no lo sabía. Y lo digo así porque solamente un desquiciado por los psicotrópicos se aparece con esa apariencia criticando a un artista sin ser el pintor. Él supongo que tendría acento, pero no se lo ha puesto. Este sujeto es un comemierda español con ínfulas de crítico de arte. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué argumentos! O sea, una barba de drogadicto. A mí que no me gustan las drogas, o sea, fíjate. Desquiciado por los psicotrópicos, o sea... ¿Qué es un psicotrópico? ¿Qué es eso? Y lo de criticar al artista creo que será por lo de Antonio López y esto, como si no se le pudiera hacer una crítica a cualquiera, pero a ver, si está fundamentada mejor, ¿no? No solo criticar por criticar. Pero bueno, también me insulta diciéndome come mierda español. No sé si ser español es para insultar también. Qué insulto más malo, ¿no? Otro. Esa barba sí que es amparte. Oye, ¿pero qué tenéis con la barba? O sea, ¿no se os ocurre otra cosa que criticar solo la barba? Barbas ridículas, parece más bien envidioso. Por tener barbas ridículas, soy envidioso. Ah, este también dice, ¿cómo te atreves a criticar a Antonio López? Ridículo. O sea, ¿cómo me atrevo? Eso digo yo. ¿En qué momento se me ha podido a mí ocurrir criticar al gran Antonio López? Ah, pero sigue. ¿Y por qué criticas a alguien si tienes esa barbita tan ridícula? Joder. Lo que ha dado con la barbita, ¿eh? Con la perilla, ¿tanto os molesta? Es que no hay artistas en la historia que tienen barba, perilla, yo qué sé, no se os viene a la cabeza, por ejemplo, Dalí, y por irnos más para atrás, yo qué sé, Miguel Ángel Buonarroti también tenía una barba así que puede ser ridícula también, o bueno, Leonardo da Vinci también tenía barba, yo qué sé, Frida Kahlo tenía su bigotillo, o sea, ya os tenéis que meter con la gente porque tenga barba o no tenga por su aspecto físico, eso ya, en fin, un poquito de creatividad, ¿no? Otra vez dice, me encantan esas patas peludas con botines azules que bailan al ritmo de lo que dice un pesado de fondo. Bueno, las patas serán las dos trencitas estas que tengo a veces. Ese es mi hiperrealismo de Carrefour. ¿Tienen sandías? No. Vaya, qué realismo más real en el hiper. Surrealismo. Mira, pues esto está guay. Mira, un comentario creativo, por lo menos. A ver lo que me dice Enrique Expósito. Dice, ¿te dice cosas sin contenido ninguno? Entonces, ¿el comentario estaba en blanco o ella es muda? ¿No? Te voy a decir yo otra... Te voy a decir yo otra cosa sin contenido ninguno. Tu estilista capilar debería estar en la cárcel. O sea, Claudia,
a la cárcel. Si dedicas 4 horas para hacerte las trenzas, ¿cuántas te quedan para preparar el tema? A ver, tengo que decir una cosa, yo no me hago las trenzas, de hecho yo no sé hacerme las trenzas, me las hace Claudia. Además creo que tarda menos de 5 minutos. Y sigue. O sea, documentarte, repito, documentarte en mayúsculas, poner la cámara y luego soltar tus diatribas contra Antonio López o contra el que toque. Recuerda que las 74.000 y pico de visitas se las debes a él, querido Antonio López. Llámalo y dale las gracias, ahora mismo lo voy a llamar. A ver, lo primero, documentarte. ¿Te parece poco lo que me he documentado para hacer este vídeo y todos los que hago? No tienen más que ver los datos que doy en el vídeo, son reales, documéntate tú. Por cierto, ¿has visto lo que pasa si pones Antonio López en YouTube? Pruébalo, a ver, salen un montón de vídeos de Antonio López, pero curiosamente es que tienen muy pocas visitas. Curiosamente, este tiene muchísimo, creo que el primero que sale es este. Entonces, ¿quién le debe algo a quién? Y además, vuelvo a repetirlo, que lo que el vídeo de Antonio López no es más que una opinión personal, una crítica personal, que tengo todo el derecho a hacerla, ¿cómo no? Y además, no es solo eso, es que es algo más. Es una crítica al canon, es una crítica a las vacas sagradas del arte, que ya está bien, hombre, que ya está bien. Hay que decir las cosas claras, que se entere la gente. Oye, y si están en un sitio en el que no deben estar, pues hay que quitarlos. Jesús Bailón, mira, Bailón, dice... Qué mal, pero qué mala es la envidia. Esta cabrilla... cabrilla por mí, ¿no? Por la... Porque, fíjate qué originalidad, ¿eh? Tengo así perilla y soy una cabrilla. Bien. Seguramente un pintor frustrado no para de enseñarse como un pintor clásico, diciéndole que debería dejarse esa ridícula pareja de barbitas otra vez, ¿eh? Y hacer cuadros como los que le gustan a la cabrilla, que soy yo. Yeah. Pobres de los alumnos que cada día tienen que sufrir los dogmas de este enteraillo, entre comillas así. Pero os estáis fijando que como no tienen argumento, lo único que dicen es que me quite la barbita. O sea, seguro que si me la quito ya me dicen, ah no, ahora sí lleva razón. Que digo yo que hay que ver lo que todavía tiene la gente con el aspecto físico, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Por esa regla de 3, Tino Casal no es un artista, ¿no? Pues con esas pintas, ¿y qué decir de Lady Gaga? Vamos, a la hoguera. Bueno, y si metemos en el saco a David Bowie, por favor, qué payasete, David Bowie, o Alaska, o todos estos. En fin, mira, si lo único por lo que podéis juzgar mi trabajo es por mi aspecto físico, qué pobre. Mira, Pablo me dice, Antonio López no es santo de mi devoción, pero la verdad, no se me ocurre colgar un vídeo poniéndolo a parir de esta manera, muy mal gusto. Pablo, pues no lo subas. Miguel Rotaeche me dice, nunca he oído a un crítico de arte decir, a mí este cuadro no me dice nada. Aprenda a hablar, compañero. Pues no ha escuchado mucha crítica de arte. Además, no solo digo, a mí no me gusta, digo el por qué no me gusta. Mira, este Jacobo Pontormo dice, tienes 608 opiniones negativas. ¿No deberías hacértelo mirar? Creo que se refiere a los 608 dislikes que tenía. Pero bueno, vamos a ver cuántos likes tengo, ¿no? Mira, aquí tengo la estadística. Tengo 648 dislikes, pero anda, 1860 likes. A ver quién se lo tiene que mirar. Es que hay algunos que son mortales, ¿eh? Nudinude, el nombre ya está guay. Dice, hay muchas cosas que no entendés, amigo. Y ya está, y lo deja ahí. Ok, este es bueno. José Cortés me dice, menudo inútil. O sea, ya empieza insultando, que es lo guay. Colega, inútil, pero soy su colega. Pintar un árbol no entra dentro del arte, ¿no? Realmente ni merece la pena comentarte nada. Oye, pero ahí que estás escribiendo. Lo hago por pura rabia. Tú estás en tu altar y de ahí no te baja ni Cristo. Lo más penoso de todo esto es que seas profesor. Estamos jodidos. Yo estoy en mi altar. ¿Dónde está mi altar? Porque yo no lo veo. Y con eso de que seas profesor estamos jodidos, pues mira, no vengas a mis clases y ya está. Mira, ya te lo he solucionado. ¿Lo ves? Qué fácil. Esto lo pongo porque es que me hace mucha gracia. José Carrión dice... El cuadro de la familia real es feo de cojones. Punto. Un tal Enrique Expósito me dice, cita textual, le falta poesía y le falta jazz, sin comentarios, te retratas solo, pero con las dos orejas. Eso no lo entendió muy bien. Además, ¿no te gusta esa frase? ¿No te parece poética? Y luego dice, es corriente en este país. Antes se decía que 1 trabajando y 3 mirando. Ahora, con la era internet, la cosa cambia. 1 trabajando, pintando en este caso, y 3000 expertos opinando en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Joder,
Ojalá hubiese 3000 expertos opinando de arte en YouTube. Si es que es lo que no encuentro últimamente. Canales dedicados a arte, canales interesantes que pueda uno decir, oye, pues sigo, hay poquitos, pero os animo a que hagáis vuestro canal. Además, vosotros, los haters, los que decís que yo no llevo la razón y me decís estas cosas, haced vuestro canal, yo os sigo seguro, Aquí tenéis un seguidor, no voy a ser hater vuestro, pero os voy a seguir. Ah, mira, Enrique Expósito, los haters sois seguidores, a mí dejadme de tonterías, me estáis siguiendo. Bueno, pues Enrique Expósito otra vez dice, Alberto Durero cuando pintaba hierbas también sería aburrido para ti. Pues no era aburrido. Velázquez pintando Inocencio X, ¿qué valor tiene? ¿Qué aburrido? Pues no, está muy equivocado. Me gusta mucho Velázquez, Inocencio X y todo. Conozco a uno que se puso a pintar sin idea previa y le salió copito de nieve. No me digas, ¿tú conoces a Copito de Nieve? Ese debe ser para ti tu ideal. Que tú hables de marketing y repitas esta palabra tanto para atacar a otros, da pena. Respiras por la herida. Qué bonito, qué poético. Me ha gustado, eso me ha gustado. Coco me dice, menudo personajillo, lo importante es la polémica y que hablen de mí, sea bien o mal, no tienes ni idea que tienes que vivir de criticar, tú sí que eres un fraude, me parto. Pártete, hijo mío, pártete de verdad, pero por la mitad. Juan Sánchez me dice, huele un tufillo de envidia en este vídeo, todo decir lo mismo. ¿Dejarías la enseñanza por vender cuadros a 150.000 euros? Primero, ¿qué tiene que ver? O sea, dejaría la enseñanza. Si a mí me gusta enseñar, o sea, ¿por qué la voy a dejar? Además, Juan Sánchez, yo creo que puedo hacer las dos cosas, ¿no? Seguir enseñando y vender cuadros a 150.000 euros. Haría un canal de YouTube con mucha potencia. Cantidad de tontería, de verdad. Bueno, luego hay otros comentarios como este de Andrés Cañón Lara que ya son casi indescifrables, Atención, voy a intentar leerlo, porque parece ya humor puro. Dice... No hablar mal de lo que no sabemos o de lo que no entendemos no se puede comparar de un modo tan burdo el una expresión realista con otra vaina de época técnica y filosofía totalmente contrarios. Andrés Cañón Lara, por favor, explícamelo, porque esto yo no sé si eres un hater, no sé si has dado una opinión. Escribe bien, por favor, escríbemelo bien. Este creo que está también en el vídeo de Antonio López que dice, entonces Joan Miró también es una farsa porque a mí no me gusta, ¿no? No, Joan Miró es una farsa por lo que digo en el vídeo en el que hablo de Joan Miró. Un tal Jorge Juan de Ori Fernández dice, que sí, hijo, que sí, que no te gusta Antonio López, pero no nos des más coñazo y suicídate un mes. Se ve que ves mucho el Rubius, ¿no? Tú no veas el vídeo, por favor, es que la gente ya... hay un botoncito para pararlo, hay muchos vídeos en YouTube, en fin. Este me gusta especialmente por la foto, porque la foto es como... así como muy sonriente. Se llama Luis Algorri y dice, otro listo que quiere hacerse famoso, ya ves, a base de hacer el payaso y criticar a alguien que está 100 metros por encima de tu pobreza mental. Lo de siempre, y después esa cara. La verdad que, hombre, con esa cara, yo quiero ser amigo suyo, así tan sonriente, tan... Es un hater mayor, de igual 300 y pico de años, como yo, pero no sé, es que me cae bien, es que con esa cara, venga, dime lo que quieras. Simpaticón. Ignacio Mansino me dice, es hiperrealismo, lerdo. Pues no es hiperrealismo, es todo junto. Pablo Ponga me dice, hablas mucho, pero ¿sabes pintar? Me encantaría ver algo pintado por ti. Luego le hacemos una crítica a tu arte. Pues mira, te metes en Google, pones mi nombre y te van a aparecer muchas cosas, pues llevo pintando desde los 13 años y si le haces una crítica a mi arte, pues te lo agradezco, una crítica fundamentada porque eso me ayudará a crecer. Espero tu crítica, Pablo Ponga. Este no es hater, pero es que esto es buenísimo, Mosca DGV dice, así como nota, Antonio López Torres fue el padrino de mi abuela. Luego están los que dictan sentencia y punto, y se van así. Manuel Casquero Escorial dice, no tienes ni idea. Fin, o sea, se acabó, punto, adiós, hasta ahora, hasta luego. El increíble hombre creciente me dice, este tiene que ser sevillano. Pero bueno, más prejuicio, ¿no? O sea, encima tenéis prejuicios sobre los sevillanos. Además, tengo que decir que yo soy de Aznalcázar, que es un pueblo de Sevilla maravilloso, fantástico, precioso. Os invito a que vayáis. Bueno, si he hecho este vídeo es para que veáis que yo me tomo las cosas con humor, que no pasa nada. O sea, que si ellos necesitan criticar a alguien como yo para ser felices, oye,
sed felices, aquí me tenéis. O sea, decid todo lo que tengáis que decir, volcad vuestras frustraciones en mí, porque yo os haré felices recibiéndolas. Un gran amigo y maestro me dijo una cosa, este gran amigo y maestro se llama Luis Eduardo Aute, pues me dijo una vez que lo podemos perder todo menos el sentido del humor. Y eso es lo que yo no quiero perder nunca, el sentido del humor. Hay que tomarse estas cosas así. Si alguien se mete contigo por tu aspecto físico, qué tontería, hombre, por favor. Si te encuentras en tu vida a gente con prejuicios que intentan destruir aquello que tú has ido construyendo poco a poco, o la ilusión de tu vida, hacer algo bueno, mira, darles de lado, no mires las cosas negativas, mira lo positivo, agárrate a eso, porque ya digo, en este canal, la gran mayoría de todos vosotros y todas vosotras me ponéis comentarios positivos, me animáis a que siga, argumentáis estupendamente vuestras ideas, o sea, yo eso lo agradezco muchísimo. Además, me gustaría también, os voy a pedir una cosa en este vídeo, para contrarrestar a todos estos haters que han aparecido aquí, vamos a darle like, ¿vale? Vamos a darle todo el mundo like para que vean que, oye, somos mucho más los positivos que los negativos. Al final de este vídeo también os voy a enseñar los últimos dibujos que me habéis enviado, que son... Esto es un mensaje para mis seguidores. Oye, queda menos de una semana para que podáis conseguir vuestra camiseta oficial del canal, la de Lola, la camiseta negra, que queda poquito y que si no llegamos a lo que tenemos que llegar, no la conseguimos. Os dejo un enlace en la caja de descripción. Por cierto, suscríbete, que es gratis, o sea, que no es este que ha dicho que no me va a dar un céntimo más, nadie me da nada, o sea, suscríbete y vas a tener un vídeo cada semana, gratis, un vídeo incluso que puedes criticar. Y nos vemos muy pronto.